Gracias a tu apoyo, en Abusat Shriners podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abusat Shriners. El Congreso Panameño de Derecho Procesal es un referente de gran importancia para el profesional del derecho. Desde luego que participar en este evento no solo te forma como profesional, sino que compartes experiencias. Esta invitación la comparto con ustedes tomando en cuenta mi propia experiencia, que acudí al primer Congreso de Derecho Procesal en el 2004. Es por ello que los invito a participar de este evento, toda vez que enriquece su formación jurídica y fomenta la academia. Es una oportunidad de actualizarse con expositores de talla internacional. Es una inversión que les aseguro será de provecho y muy útil profesionalmente. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel Comenta. Estamos a través de Hispania, de la gran cadena exitosa, también en YouTube, en Facebook, en X y en Instagram. Con el beneplácito de ustedes, pues llegando a todas estas redes y participando en nuestro programa. Y yo, pues, de verdad, a mucha gente hay que agradecerle porque con su sintonía, con lo que ellos nos comparten a través de las redes, de verdad que estamos muy agradecidos que las estén pasando y que nos estén dando a conocer también sus opiniones en esto y contribuyendo desde su punto de vista en lo que es la promoción de los derechos humanos, porque es una realidad que todos tenemos que ser partícipes. Ayer hablábamos eso, de que no podemos solamente pensar en democracia, sino que tenemos que ser activos en la defensa de nuestro sistema democrático, y no solamente es votar, es estar pendiente de todo lo que está pasando en esta realidad. Y que pues de verdad Melvin Oyer, que nos ha dado mucho material de las redes sociales que pues no conocíamos, de otras experiencias de otros colegas que también están haciendo esa misma promoción, y que de verdad nosotros estamos muy agradecidos de que eso pues nos lo hagan saber y nos hagan llegar ese material para tener ese marco de referencia. Hay mucho material por allí y mucho cazabobo, material que supuestamente no tiene derecho de autor, y de repente nos suspenden el programa por una alerta de derecho de autor. Pasa mucho en Facebook, pasa mucho en YouTube, estas cosas, y pues hemos tenido los acuerdos con mucha gente para transmitir en este programa que no tiene ningún tipo de lucro. Imagínense, aquí no hay ningún tipo de lucro, y aún así están persiguiendo este programa con los derechos de autor, y que bueno, pues son derechos de autor y hay que respetarlo, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con los derechos de autor. La música que tenemos, todo es parte de nuestro software, todos los backing, todo esto es parte de los software que nosotros manejamos, de la anualidad que pagamos por el derecho a utilizar esta biblioteca. Es una biblioteca enorme de contenido audiovisual que está a la disposición de los clientes de Wirecast y de Telestream, que es la compañía que hace el software Wirecast, y que, bueno, cuando lo compramos para toda la vida. Ahora todas estas compañías son una usura grande porque lo alquilan por mes. Te lo alquilan por mes para llevarte en el carrito y tú tengas que pagar siempre. Pues nosotros tuvimos la suerte de comprarlo y quedarnos con él para toda la vida. Solamente que pagamos por la anualidad de actualizaciones y el acceso a esa biblioteca, que de verdad tiene estos backings bien bonitos con que ustedes ven allí, y hay cualquier cantidad de elementos que nosotros pues buscamos allí, pero hay que sentarse a buscarlo. Así que ya en el programa, la participación de ayer del presidente de la República, pues en su conversatorio allí con periodistas, yo creo que rescato la posición del presidente con relación a los grupos de profesores que, sin importarle qué, con sus educandos,
se lanzaron en una aventura y yo creo que ya llegó el momento de un hasta aquí. Y eso sí, en eso sí tengo que concordar con el presidente. Suena duro, suena feo, pero es la realidad. El derecho a huelga, tú lo tienes, está consagrado, la explotación, el derecho al trabajo, todas esas cosas. Pero en esto no hubo nada de esas cosas. En esto no hubo nada de esas cosas. Y no podemos estar de un lado y del otro. Tenemos que estar firmes en las posiciones que mantenemos. Y yo creo que en este caso, el señor presidente de la República, pues, ha agarrado las cosas por donde es. No va a pagar salarios a nadie. Y los que ya se les reemplazó, se les reemplazó. Esas son sus palabras. Espero que también hable del reemplazo de la ministra de Educación, y hay que ser bien honestos. Es un desastre la administración de educación del presidente Mulino con esta señora ahí. Es algo insostenible mantener a esta señora a sangre y fuego solo porque son coequipiers que estuvieron detenidos o con medidas cautelares por la persecución de Juan Carlos Varela que ellos dicen que se le hizo. Pero eso no quiere decir que tú tienes mejores cualidades para desempeñar el cargo, y mucho menos con todos los escándalos a cuestas que trae y el mal manejo de esta situación de querer quedar bien, Eso es triste y lamentable porque no se puede quedar bien. Es más, estás en el rango de ministro para hacer un trabajo, y hacer un trabajo para las mayorías. Nunca se va a quedar bien. Era triste y lamentable saber la cifra de personas que morían en la Caja de Seguro Social cuando uno trabajaba allí. Y eso, pues, da dolor. Miren, estos días he estado visitando el hospital oncológico, esa maravillosa gente que trabaja allí, ese cuerpo médico, asistente, todo el mundo tiene una disposición, escucharlos de que van a la hora del Santísimo, que van a la misa, que van, no importa la creencia que usted tenga, pero vinculándose todos, porque desde que uno entra allí, la cara es la muerte, en el hospital oncológico. Si usted tiene que ir a atenderse ahí, eso ya es algo que de verdad te hace tragar hondo y que te pone a pensar. Y esa gente allí da lo mejor de sí en esos pasillos llenos de pacientes. Es una situación, y verle las caras a los pacientes allí esperando, ver a los que ya están mucho más entronizados en las enfermedades estas sin cura. Entonces es muy difícil. Y tú tienes a todo ese personal, y estaban hablando de, bueno, que algunos van para la ciudad de la salud, que son voluntarios para atender, que se van a rotar, por todas estas ñamuras que tenemos allí. Ese afán de llevar el Instituto Oncológico para el antiguo Hospital Gorgas, y también llevar el Ministerio de Salud, cuando todo eso debió ser el Instituto Oncológico, y sacar también a la Corte Suprema de allí, porque ese era un complejo hospitalario, todo, la Corte Suprema, el Ministerio de Salud y el edificio donde está el oncológico, eso era el complejo de salud de los norteamericanos, en el hospital que tenían ellos allí. Entonces lo segregaron, lo cambiaron, y todo se ha quedado chico. Y es horrible, lo de los estacionamientos es horrible. Pero muevan un arbolito, traten de ampliar la carretera para que usted vea cuando uno va hacia la casa de Martín Torrijos. Eso es una locura. Te van a caer todos los ambientalistas y todo el mundo, porque el desarrollo aquí no está permitido. Aquí el desarrollo no está permitido. El crear condiciones de medio ambiente adecuado para nosotros, para la gente que va allí. Lo que se arriesga, como está en la cuenca hidrográfica, llueve casi todos los días, entre 9 y 3 de la tarde. Entonces, esas son las cosas, las tosudeces que no tenemos de parte y parte. Entonces tenemos un presidente que dice ser bravito y guapo, el bravo de verdad, dijo Oscar de León,
mantiene unos ministros que ni fu ni fa. Unos ministros que no tienen ninguna razón de ser ni de estar allí. Y todo el esfuerzo que hace mucha gente por el servicio público, por la entrega, por el trabajo. Y que, bueno, gracias a Dios encontramos mucha juventud haciendo residencia y trabajando allí en el Instituto Oncológico, porque de verdad que se necesita. Es una de las causas de muerte más grandes que existe, y el cáncer mata a la familia, mata a todo el mundo. Díganmelo a mí, mi hermano murió en marzo, el 12 de marzo, así que no es que es relajo y te lleva rapidito. Hay enfermedades lamentables como el Alzheimer y otras que parecieras estar bien y la mente te falla, pero acá en el cáncer es lo del deterioro que pasa. Pero bueno, eso para contarles estas vivencias del acontecer que uno tiene en las realidades, en los roles que ocupa, en las cosas. Y por eso uno tiene el background de poder decirles a ustedes mucha letra menuda de lo que pasa y cómo lo ve la gente. Entonces, conversaba con mucha gente, me encontré con mucha gente de otras épocas y me echaban cuentos de las cosas allí. De verdad que el doctor Villarreal, gran amigo de toda la vida, hizo un gran trabajo allí. Esperemos que pueda seguir haciéndose ese trabajo y que se busque unas instalaciones amigables con la gente, porque eso no es amigable. Eso para nada es amigable allí. Es la misma entrada para el hospital, es la misma entrada para el Ministerio de Salud, para la Dirección General del Ministerio de Salud. Es una locura. Encima todos los que pasan para donde Martín Torrijos y todo, es terrible. Es terrible los estacionamientos allí y que no tienen vida. Entonces no son las cosas que están viéndose en este país. Porque el presidente habla de una agenda legislativa, reformas, nombramiento de magistrados, Mercosur, la agenda legislativa de Mulino. Y dentro de eso no hay reducción. Presupuesto de reformas ¿a qué? Las reformas constitucionales. Cualquier banquero le va a decir, encima está llena la casa y la abuela se pare. ¿Qué te pasa, hermano? Ustedes están en negativo ahora mismo y van a hacer una reforma constitucional con una moneda al aire. Como que estás loco, ¿qué te pasa? Entonces ese no es el camino. Ese no es el camino. Y más nombramientos, claro, esos que van a entrar, esos magistrados que van a entrar, que van a reemplazar a la que está la actual presidenta de la Corte Suprema, son los que van a ganar $14,000. De ahí en adelante, ¿no? De enero. Y no habla de eso, no habla de contención del gasto, de reducción de las planillas, la contención de las mismas planillas. Y como ayer teníamos nosotros lo de la feria esta de eventos, de convenciones, nos dimos cuenta que de verdad no están preparados para eso, que no tienen ni la menor idea de lo que puede realizarse, que ya se realizó a principios de la década pasada y que no se ha vuelto a repetir, y que tiene todo lo que se pauta en este momento, el 90% de lo que se pauta en hotelería y en eventos es gubernamental, y no lo pagan este año. Estamos en julio, eso es para el otro año, papá. No hay forma de que lo paguen este año. La vigencia expirada empieza en octubre. Y un trámite, por más rápido que pueda hacer con las entidades gubernamentales, es 6 meses. Es 6 meses, así que no hay tutía. Eso va para vigencia expirada el próximo año. Y tal vez puedan tener la retención y hacer alguna tramoya, claro. Usted sabe que a mí me da risa porque cuando quieren lo hacen. Una vez fue Sandra Sandoval a tocar en una institución y como el que hacía los cheques y hacía todo, era fanático de Sandra, ¿que usted cree? La recibió con el cheque. O sea que eso sí era importante para él, no lo demás. Así que sí se puede,
Y este país pagaba a los 30 días y pagaba a veces contra prestación laboral porque era pronto pago para conseguir mejor precio. Pero eso se llama eficiencia, eficacia y por supuesto se logra la efectividad. Ahora qué diablo, es más lo mismo. Me da lo mismo si lo pagan o no porque esa plata no es para mí, ese es para los ricos, ese es para otro. Y esa es la mentalidad. Entonces todo este nivel cultural de degeneración va a caer en un conflicto. Es evidente que cae en un conflicto con un presidente con mano dura como el que tenemos. Con un presidente que dice una cosa pero ni siquiera sus ministros acuerpan lo que él dice. Ni siquiera apoyan lo que él dice. Ni se visten de esa camiseta. ¿Cómo es posible que nadie le pueda haber dicho al presidente, no podemos sacar una cuña con la primera dama, una propaganda con la primera dama? Primero, que no es funcionaria. Segundo, es su esposa. Que pueda hacer que se haga... Miren, y yo se lo digo porque un premio de prensa que ganamos Julio Miller y yo hace mucho tiempo, ya más de 30 años, era sobre el trabajo de una primera dama que hizo por Darien, por todo. Y fui con Dorita Pérez Valladares por muchos lugares. Zoila Rodríguez Obané, que trabajaba con ella, y otros colegas. Fuimos por muchos lugares a ver el trabajo y nosotros filmábamos el trabajo y preguntábamos a la gente. Pero no era una propaganda y no recibimos ni un real de eso, era un trabajo periodístico. Y eso lo hicimos hace más de 30 años. Y aquí, ahora, pues hay que promocionar a la primera dama. Y eso, el presidente, con su tono regañón y todo, y principalmente los colegas que estaban allí no lo dicen. Presidente, ¿cómo es posible que tengamos una cuña de la primera dama, una propaganda de la primera dama? ¿A razón de qué si no es funcionaria? No, nadie le preguntó al presidente. Entonces ese diálogo complaciente, que si Icar estaba con la presión alta, que no sé qué, bueno, que se cuide, porque si yo soy pitufo, él es más pitufín y está más gordito. Entonces que se cuide el amigo Icar, amigo y paisano. Pero eso no, de verdad que hay que tratar de ser empático, ¿no? Y eso lleva muchas cosas en nuestro país. Pero si tú analizas la agenda legislativa, te das cuenta del vacío, te das cuenta de lo desconectados de la realidad que pueden llegar a estar los funcionarios públicos, porque no toman en cuenta lo que está pasando. O tienen un desdén y se creen superiores a todos nosotros en ese sentido. Y eso de verdad, yo creo que el presidente abusa de ese tema, de menospreciar primero a los periodistas y todo, ¿no? O sea, es como tal vez ni siquiera un mal necesario, o sea, nada más como un mal, lo ve como un mal. Y hay mucha gente que es de esa forma. Pero la mayoría que conozco que son de esa forma es porque son ultra recontra millonarios. Pero que yo sepa, el presidente no es ultra recontra millonario. Y tal vez se codió en su vida profesional como derecho comercial que manejaba con muchos de estos, pero nada más. Nada más. Y tienes que responder al pueblo. Y tienes que responder ejemplificando. Entonces quedamos sin hacha, ni calabaza, ni miel, ni perspectivas para decir esto va a cambiar. Esto va a cambiar. No hay forma. No, que la línea de crucero no sé qué dice que va a tratar de estar a salir de Colón o llegar a Colón. Sí. ¿Y? Zona Libre es un desastre. Zona Libre es un desastre. Compras más barato en Panamá, en la ciudad de Panamá, la mayoría de los productos que vende Zona Libre. Están vendiendo, nada más dice que de ellos descuentan el 7%. Cuando lo que tienen que descontar es el impuesto de introducción al país. Porque esos productos no pueden entrar al país si no hacen declaración de aduanas.
Y se obvian eso y ganan. Pero la misma infraestructura de zona libre es algo tan vetusto. Es algo sin razón. Lo que arregló Nito Cortizo, la única inversión que hizo Nito Cortizo ahí fue arreglarle las oficinas administrativas. Las calles llenas de huecos, las aceras, todo un desastre, los edificios viejos. Ni un solo lugar para comer. Ni un solo lugar para comer. Hay como 3 trucks y varias fonditas. Nada más. O sea, no es nada amigable. Y es una zona libre, la primera del continente y todas esas cosas. Entonces enfócate. Ya tienes un nicho que puedes sacar adelante. Replantear la zona libre. Ellos tenían o tienen hoy creo que tenían la conferencia de prensa para lanzar la Feria Mundial de la Zona Libre de Colón. La primera fue un desastre y están en la segunda. ¿Qué ventajas? Ellos pudieran tener algo de ventajas, pero no hay ventajas competitivas. Y uno que consuetudinariamente tiene noticias de Zona Libre de Colón, que acude a Zona Libre de Colón, se da cuenta que en los últimos 5 años ha habido un estancamiento de la Zona Libre de Colón, que lo único que pasó fue que se quemó Nevada, el almacén de Nevada, y el warehouse de ellos se quemó. Lo demás sigue exactamente igual. Entonces, si tú ves un nicho como ese, hablábamos ayer del problema de la basura. Mañana no vamos a tener agua en la noche hasta el día siguiente. Entonces, hay tantos pequeños temas que parecen irrelevantes, pero que tienen una sustancia importantísima en la mentalidad de la gente, en el panameño. Pero el divorcio de la realidad de los funcionarios es que ellos quieren hacer cosas gigantes. Quieren hacer cosas gigantes. Y de verdad, primero ni tienen la altura para hacerlo, los recursos ni el tiempo, ni la capacidad. Miren, ya estamos en el 11 de julio, un par de días, la mitad. Se ha puesto algún, le decíamos nosotros polín a lo que sostiene al ferrocarril. No se ha puesto ni uno siquiera. No hay ninguna vista de eso. Solamente están pagando una secretaría con cualquier cantidad de ingenieros que no contienen el gasto y que no, o sea, el presidente nos dijo el día jueves, después que ganó la elección, que ay, qué pena, no hay Chenchen, olvídense de eso. Y ya, bien. Y tomó posesión y acuérdense que yo les dije que no hay Chenchen, tranquilos. Y se acabó. Y por ahí siempre lo recuerda, no hay Chenchen. ¿Y por qué no ha dicho la verdad del proyecto del tren al cielo, a la luna? Eso no va para ningún lado. Pero quiere mantenerlo, ¿no? Quiere mantener las expectativas de que va a venir una constructora. Miren, habían 2 proyectos de edificios de 100 pisos en Avenida Balboa. Y los empresarios no encontraron el beneplácito de otros empresarios para meter dinero allí. Y los proyectos se cerraron. Quedó en cartas de intención, hey, tal vez pudiéramos hacerlo, pero no se pudo hacer. Y ya va el tercero. 3 veces se ha tratado de hacer edificios de 120 pisos. La primera fue la Torre Generali, que jamás se pudo construir. Y ahora estos 2 en Avenida Balboa. Por allí llegando al Mercado del Marisco. Donde estaba la cascada. Allí era que se iba a hacer ese proyecto. Y no se pudo. Pero el presidente sí puede decir, no hay Chenchen, no va a haber Chenchen, ni esperen Chenchen. Pero no puede decir la verdad de que, hey, esto del tren era un cuento. Esto del tren, tal vez no diga que es un cuento. Tal vez diga, bueno, mira, no tenemos el financiamiento para esto. No tenemos las recaudaciones para esto. Tenemos un déficit muy alto y tenemos que priorizar cosas. Tienes que ser honesto.
tienes que rendir cuenta y ser transparente. Pero quiere mantenerse a sangre y fuego y uno está viendo que el tiempo no da. El tiempo no da. Y este señor entonces se empecina en mantener ñamuras como esta. Pues. Todo ese pocotón de funcionarios allí pagando planilla con préstamo. No hay una coherencia en el mensaje gubernamental de los que llevan ahora mismo la nave del Estado. Porque tú me pides a mí sacrificio, nos estás correteando con la DGI, que te voy a poner multa, nos corretean los bancos, nos corretean todo el mundo. ¿Y qué recibimos nosotros aquí? El retén grosero y patán de los policías, que están aquí en las barriadas y no en los sitios de zonas rojas. Están aquí en las barriadas a las 7 de la noche. Ah, pero cuando llueve, hermano, perdónenme, esos son señores de azúcar. No hay ninguno. Y si te pasa algo, espéralo. No, hombre, nada más tenemos un patrulla y dando una ronda por no sé dónde. Pero para molestar a la gente sí. Y hay cosas buenas que han pasado. Por lo menos me decía una persona, mira, fui a la Brin y en la Brin me hicieron unos análisis de sangre y a las 6 de la tarde ya yo tenía, como si fuera rally, tenía los resultados del análisis de sangre en mi correo electrónico. Esa es buena. Esa es buena. Pero eso es lo que tienes que hacer. Eso con la cantidad. Ustedes saben que se han gastado más de $1.000 millones en software en la caja de Seguro Social y que ninguno se comunica con el otro. Y que esto era un proyecto de hace más de 15 años. De que los análisis de sangre fueran como en rally, que te lo entregan por correspondencia o en laboratorio de sedas y todos estos laboratorios. Entonces ellos quieren que tú te pares a aplaudirlos. Sí, ese es tu trabajo, hermano. Y ahora que lo estás haciendo atrasado, pero está bien, pues. No es malo, es bueno. Pero tampoco es para que te den la estrellita en la frente. Te estás poniendo al día con lo que ya existe desde hace mucho tiempo en el sector privado. Miren, el gran desarrollo de toda la industria se deriva de las cosas bélicas. El agua oxigenada, el sulfa, en fin, todas las cosas que han salido de los conflictos bélicos, la tecnología que ha salido de los conflictos bélicos que se aplica entonces en la vida civil. Y aquí no aprendemos para nada la aplicación de las cosas que se están haciendo en el sector. Miren cuántos años le tomó al Banco Nacional llegar a tener banca en línea. Miren cuánto le tomó a la caja de ahorros, que todavía se empecina en tener sistema clave y no tener un sistema de PayPal o otro, ¿no? Porque solamente quieren depender del Yapi, pero eso es pagando. Hay sistemas gratis, hay sistemas que la gente no tiene que pagar. Ah, pero eso no lo buscan. Entonces es una descoordinación que afecta a los intereses. Entonces nos ponen a corretearnos la cola, que si fulanito usa panty rojo, que si sutanita no sé qué, que el otro que... ¿A quién le importa? Más del 60% de la población trabajadora de este país es desempleada informal. ¿Qué les pasa? Ustedes están recibiendo su platita cada semana, porque los altos funcionarios cobran cada semana. Una semana el gasto de representación, la siguiente semana es quincena. Así que las 4 semanas del mes ellos reciben un cheque o una transferencia bancaria. ¡Qué bueno! Y para los que trabajan, qué bien merecido lo tengan. Pero el resto de los mortales, más del 60% de la población, está preguntándose, bueno, entonces, ¿qué nos benefició salir de la lista esta? ¿Qué es lo que viene? ¿Por qué no ponemos el tema de un buen contrato minero al frente? Perdimos el 5%, la recesión es enorme, el desempleo se mantiene grande. Miren, solo en la última quincena votaron de Metcon cualquier cantidad de muchachos camarógrafos y otros que estaban allí. Y ellos están facturando gobierno como loco. Las redacciones, creo que
la redacción que más gente tiene es La Estrella de Panamá. Las otras redacciones tienen como 5 o 4 reporteros para hacer dique periódicos. Y las televisoras tienen un muy reducido número de gente allí. Es más, los programas estos malazos de la mañana tienen más gente que los departamentos de noticias. Es una, por decirles, pues, una pérdida en todo sentido, pero que todos lo callan y no dicen nada. Y que cuando tienen al presidente de la República, ven acá, presidente, ¿cómo vamos a estar gastando plata promocionando a la primera dama? ¿Qué es eso? Nadie le pregunta nada. Y él saca su agenda y no le pregunta, pero presidente, entonces, reformas constitucionales, ¿y qué pasó con la reactivación económica? Es como cuando Nito Cortizo, nadie le preguntó por el plan D, que era el plan después de la pandemia. Pasó la pandemia y lo único que hizo fue agarrar $500 millones de la minera y echárselo en 2 meses para promocionar la candidatura de Pillín. Y hasta ahí quedaron. Pero bueno, mis amigos, eso en esos temas. Ahora vamos a ir a una pausa y regresamos con nuestra ronda internacional. Si tienes pasión por las ventas, excelente actitud y dinamismo, esta es tu oportunidad. En Hispania te estamos buscando. Ofrecemos atractivas comisiones, capacitación y el respaldo de un equipo que desea ver tu talento brillar. Envía tu hoja de vida al correo info@hispaniamedia.tv con el asunto vacante ventas y te estaremos contactando. Somos Hispania, la ventana del talento nacional. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. Bueno, ya estamos acá con ustedes y nuestra ronda internacional de informaciones en este viernes, donde, pues, antes de irme a la ronda internacional, y tengo que, me llegó acá, pues, de zona activa, me llegó el permiso para poder pasarles a ustedes esa producción que ellos habían comercializado a través, por lo menos la vi yo en la X, así que quiero pasárselas para que pongamos todos nuestra concienciación. Hay quienes están buscando culpables y dicen, no, es culpa del gobierno. No es culpa del gobierno. Cerrar calles, destruir propiedad pública y alterar el orden público no es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de las personas que lo hacen. Que tenemos un gobierno que no me gusta, que no sé qué, bueno, hay otros mecanismos, hay activismo en contra, pero destruir jamás va a ser lo bueno. Y ahuyentar la inversión, perjudicar a lo poco de los empresarios que estén dando la cara, tampoco es la solución. Panamá merece mucho más, pero destruirnos internamente no nos lleva a ningún lado. La única forma de recuperar empleos es apoyando a las empresas. Sí, exijamos que cumplan la ley y cuiden a sus trabajadores, pero meterlas en peleas políticas o hacerlas pagar el descontento es un gravísimo error. No queremos ni un diálogo. Una situación bastante crítica es lo que se vive. Atacar a quienes generan oportunidades solo aumenta la pobreza. Si nos molesta la corrupción, exijamos rendición de cuentas al gobierno. Queremos saber si las empresas pagaron impuestos y en qué se invierte ese dinero. Pidamos que Contraloría publique los datos y que se apruebe el presupuesto participativo. Nada de esto depende de las empresas. Depende de que los panameños y el gobierno nos pongamos de acuerdo. Hoy, que las oportunidades se van y la necesidad nos golpea, es momento de exigir un alto, rescatar la confianza y trabajar juntos por un Panamá con oportunidades para todos.
Bueno, de verdad, bonito mensaje. De verdad, bonito mensaje. Ahí hay formas, escriba, mantenga un programa, haga mucha docencia. No adoctrine muchachos, porque eso es un delito. Eso es un delito. Y casualmente, miren, la profesora que ganó el premio al mejor maestro en Estados Unidos se mandó tremendo discurso diciendo que la dirigencia de los gremios magisteriales allá pues tienen una agenda política y están hablando soquetadas de izquierda y ultraizquierda y tonterías de esa y tratando de adoctrinar a los muchachos. Y acá estamos en la misma, porque mi corazoncito y mis preferencias no tienen nada que ver con mis educandos. Imagínense que yo le doy clase a profesores universitarios y yo llegue allá y si ven acá, no hay el sano debate, no hay esto, y yo soy la última palabra. Esos tiempos sí eran los 80s. Había profesores que eran totalmente pro-PRD, totalmente comunistas, y tú tenías que quedarte calladito porque si tú decías algo, ese te fracasaba. Y todavía hay varios inútiles de eso por allí. Igual, había muchos civilistas entonces que querían también que uno puede tomar la decisión que quiere. Esto es libre albedrío. Libre albedrío, lo dijo el Señor. Desde que usted le inculca a su hijo, tienes que ir a la iglesia, usted está violando la palabra del Señor. Porque el Señor dijo, esto es libre albedrío. Libre albedrío, tu decisión unipersonal. Igual en todo. Entonces yo creo que el tema de reflexionar de no podemos pisarnos, dispararnos en el pie, no lo podemos hacer. Así que quería compartirles con ustedes este post que me encantó. Me encantó la simplicidad con que lo hicieron y que pues el mensaje es productividad, desarrollo, no atraso, no lloriqueadera, no excusas. Tenemos las herramientas para echar este país para adelante. Lo hemos demostrado. El crecimiento que ha tenido. No podemos echarlo para atrás. Porque 4 fascinerosos que no logran más de 24,000 votos, que el sindicato tiene 90,000, me decía un profesor de Derecho Laboral. Tienen 90,000 y jamás han sacado nada más que 24,000 votos. Entonces, no se puede. Bueno, Francia, y qué fastuoso y todo, y bochinche de Macron con su esposa, y pelea y de todo, pues llega con el Reino Unido, Francia, acuerdos sobre migración, porque está candente el tema migratorio en Europa. El Reino Unido y Francia están negociando un acuerdo de inmigración por el que el Reino Unido acogería a algunos solicitantes de asilo y devolvería a otros a Francia. El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico Keir Starmer están discutiendo los detalles de cómo tomar medidas drásticas contra la inmigración ilegal a través del Canal de la Mancha, que ambos califican de prioridad. El Reino Unido ha presionado previamente a Francia para que cambie su enfoque y sus leyes, incluyendo dar más poder a los agentes de policía para detener a los inmigrantes en el mar. We all agree the situation in the Channel cannot go on as it is. So we're bringing new tactics into play and a new level of intent to tackle illegal migration and break the business model of the criminal gangs. Los detalles del acuerdo aún no están claros, pero podría implicar que el Reino Unido otorgue a Francia financiación para cubrir los costes de barcos, policías y drones. El acuerdo se anunciará al finalizar la primera visita de un jefe de Estado de la Unión Europea desde el Brexit. Bueno, y en Ucrania o en Europa están viendo lo mismo que vio Donald Trump. Una gran oportunidad en Ucrania de hablar de la reconstrucción, de cobrar por esto, de buscar dividendos después de tanta ayuda. Los líderes europeos han instado este jueves a las empresas privadas y al capital a invertir ya en la reconstrucción de Ucrania al inaugurar en Italia una conferencia anual sobre la recuperación del país. La primera ministra italiana Giorgia Meloni y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky inauguraron la conferencia en Roma con el anuncio de un nuevo fondo de capital y asociaciones público-privadas. Según Meloni, se espera que la conferencia cierre acuerdos individuales de garantías y subvenciones
para desbloquear más de 10.000 millones de euros en inversiones. The two-day conference, which begins today in Rome, which has been organized both by Italy and Ukraine, is the fourth Ukraine's recovery conference. The aim of the summit is to continue the global push for investment to support Ukraine's reconstruction 3 years since Russia's full-scale war of aggression began. The conference includes a series of high-level political events and panel discussions on how business, policy, international cooperation can contribute to a sustainable recovery. According to the World Bank, the recovery and reconstruction will cost $524 billion over the next 10 years. Around 3,500 people are taking part in the event. A significant number of world leaders are also attending, including, besides Italy's Prime Minister Giorgia Meloni, Ukrainian President Zelensky, EU Commission President von der Leyen, German Chancellor Merz. The US is represented by its convoy for Russia and Ukraine, Kellogg. Now, more than 2,000 companies are also joining the conference, including representatives from civil society. Now, the timing of the conference is extremely crucial as the fighting continues in Ukraine and the diplomatic efforts to end the conflict remained stalled. And Ukraine faces the dual challenge of rebuilding its infrastructure while implementing reforms aligned with EU values on its path toward European Union accession. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome. Bueno, para que ustedes vean, y eso es la reconstrucción, toda la infraestructura, sus empresas, para llevar sus técnicos, para buscar dividendos, para buscar pues el desarrollo tanto del país de allá y también de sus propios países en Europa. Bueno, y ya es el momento de pues presentarles el podcast de nuestros amigos de Conectas, porque tenemos que hablar. ¿Están preparadas las leyes en América Latina para los cambios laborales del siglo XXI? Las reformas en Colombia y México ponen la discusión sobre la mesa. Derechos para repartidores, contratos indefinidos, jornadas más cortas, el trabajo remoto. ¿Cómo regular el empleo y al mismo tiempo proteger los derechos de los trabajadores? Esta semana en Tenemos que hablar, derechos laborales, la discusión que viene en América Latina. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. No es completamente la ley que presentamos, pero es el consenso que se alcanzó con empresarios. Algunos que se suponen son sus líderes gremiales nos traicionaron porque había un consenso. Congresistas en su mayoría de diversos partidos políticos, trabajadores, trabajadoras, personas que estudian en el SENA, jóvenes, y nosotros, el gobierno. Al firmar la reforma laboral, y muy a su estilo, Gustavo Petro denunciaba las dificultades para aprobar una ley que suscitó grandes debates en Colombia. Pero más allá de la defensa de los derechos tradicionales, esa reforma responde también a una nueva realidad en Latinoamérica. Las formas de trabajar cambiaron y eso exige nuevas estrategias para proteger el empleo y la calidad de vida de las personas. Para entender mejor qué pasa en la región en este tema me acompaña hoy Carlos Gutiérrez, editor de Conectas, que ha investigado el tema en esta semana. Carlos, un gusto tenerte aquí. Hola Mauricio, pues gracias por invitarme y gracias también por permitirme compartir con tu audiencia lo que encontré en esta investigación. Ya que comenzamos con Petro, cuéntanos de qué se trata la reforma laboral que él sancionó la semana pasada. El Congreso la aprobó el 20 de junio y el presidente la firmó apenas 5 días después. Y te cuento que entre los cambios más destacados está que las horas extra ahora se empiezan a pagar desde las 7 de la noche y no desde las 9 como era antes. Y también que si un trabajador tiene un contrato anual renovado durante 4 años, automáticamente se convierte en indefinido. Los opositores a la reforma dicen que eso tendría un impacto fuerte, sobre todo en las empresas más pequeñas. Así es, pero hay otras medidas menos debatidas. Por ejemplo, las trabajadoras del hogar, que históricamente han estado fuera de muchos derechos laborales, ahora adquieren condiciones que se equiparan a las de otros trabajos formales. Eso suena totalmente razonable, por supuesto.
pero la verdad es que este tema va mucho más allá porque el momento es muy complejo, ¿no? Sí, las legislaciones laborales en muchos países de América Latina se han quedado atrás frente a los cambios acelerados del mercado laboral. Estamos hablando de trabajo remoto, plataformas digitales y sobre todo más informalidad. Como dicen algunos académicos expertos en el tema, el problema no es tanto el desempleo, sino la falta de trabajos con condiciones dignas. Y por supuesto, ese fenómeno se aceleró aún más con la pandemia. El confinamiento por el COVID-19 y la revolución tecnológica empujaron el trabajo hacia nuevas formas, sobre todo online. Por eso la reforma colombiana también toca a los trabajadores de plataformas de reparto, exigiendo que se les pague seguridad social. Pero justamente en México también ese tema está en medio de un fuerte debate, ¿o no? Sí, porque desde el 1 de julio entró en vigor un plan piloto para buscar que los trabajadores de plataformas digitales tengan derechos. La presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo en una de sus conferencias de prensa mañaneras. Te invito a que escuchemos lo que dijo. Ha habido muchísimas reuniones con las principales empresas de plataforma. No es algo que se haya hecho sin las empresas. Al principio pues no estaban muy de acuerdo, pero poco a poco se han ido convenciendo pues de la importancia de que tengan derechos laborales, y también pues es un trabajo de riesgo, entonces que tengan la posibilidad de tener pues los apoyos en caso de un accidente y todo lo que significa el trabajo de las plataformas digitales. Entonces es un acuerdo, diría yo, de consenso ya con las empresas. Son 6 meses pilotos para ver cómo funciona. Y luego de ese ejercicio para aprobar la ley, ¿qué va a pasar? Si todo marcha bien, como dice la presidenta, la idea es formalizarlo legalmente a partir de enero de 2026. Por lo que ella señala, se tomó en cuenta la opinión de las empresas transnacionales dueñas de las plataformas digitales. Pero claro, no todo el mundo está convencido. Hay quienes creen que está en riesgo la flexibilidad laboral que tienen este tipo de trabajadores, pero la presidenta insiste en que esto no es de temer. Claro, yo entiendo por qué en México hay esa preocupación. Se les quiere equiparar a cualquier trabajo formal, pero eso es muy difícil. Pues Sheinbaum aclaró que la idea no es quitarles libertad, sino asegurar que tengan prestaciones mínimas. A mí me parece que es normal e incluso necesario que haya voces en contra de estas propuestas de ley, porque pueden llegar a subrayar los vacíos o debilidades que éstas presenten. En Colombia, por ejemplo, la Asociación de las Pymes, la ACOPI, ha dicho que la reforma puede afectar la competitividad y que judicializa demasiado la relación laboral. En todo caso, está claro que más allá de los problemas tradicionales de la relación laboral, hay unos completamente nuevos. Totalmente. Ana Miranda, investigadora de Flaxo en Argentina, lo llama proceso de plataformización, es decir, una nueva forma de informalidad donde la gente trabaja a través de apps, muchas veces sin protección y en condiciones inestables. Y eso además genera una nueva desigualdad. Escuchemos lo que dice Ana Miranda. Esta transformación tecnológica es muy profunda y sabemos que afecta también los puestos de trabajo a los que las personas jóvenes pueden acceder, ¿no? Que son los primeros puestos de trabajo, ¿no? Los puestos de inserción laboral. Por otro lado, al mismo tiempo crea nuevas figuras laborales vinculadas a las plataformas, en lo que se conoce como el proceso de plataformización, digamos, del mercado de trabajo, que aún en América Latina es incipiente, pero que es muy intenso como propuesta entre las personas jóvenes. Bueno, y es muy interesante que la digitalización deriva hacia un tipo de trabajo individualista, diferente del autoempleo tradicional que es más comunitario. Y también hay que subrayar que Ana Miranda habla de una fuerte masculinización en plataformas de reparto. Las mujeres quedan desplazadas porque se reproducen los roles de género tradicionales. Por eso es que hay que ver estos nuevos fenómenos laborales con mucha cautela y siempre con una mirada crítica para asegurar que no se están violando los derechos laborales de las personas. Entonces, la transformación digital tiene una característica no tan visible, y es que es desigual. Sí, y el Foro Económico Mundial lo reconoce. Dicen que lo digital debe ser un motor de cambio, pero también admiten que 1/3 de los hogares en América Latina no tienen acceso a Internet. Además, señalan que los trabajos del futuro estarán ligados a áreas como inteligencia artificial y análisis de datos. Pero para atraer ese talento, las empresas deben cambiar sus culturas organizacionales. Y por otro lado, tenemos el tema del agotamiento laboral, el famoso burnout, con largas jornadas y falta de flexibilidad. ¿Y qué están haciendo los países ante eso? Pues es que lo que se pone en discusión son los largos horarios de trabajo que no representan alta productividad realmente.
y que los trabajadores han perdido calidad de vida y tiempo de convivencia con sus familias. Algunas naciones ya están tomando medidas. Chile y Colombia están reduciendo de forma gradual las horas laborales. En Brasil, a finales de 2024 se hizo un piloto llamado Vida más allá del trabajo y los resultados fueron que 67% de las empresas dijeron que les ayudó a atraer talento y el 42% planea mantener el nuevo esquema. ¿Y en México también están discutiendo ese tema o no? Sí, aunque con bastante cautela. La Coparmex, es decir, la Confederación Patronal de la República Mexicana, apoya la idea, pero pide planificación y gradualidad. Temen que una reducción mal implementada afecte la formalidad y la productividad. Además, es un hecho que en América Latina hay avances importantes, pero también retrocesos que afectan a millones de trabajadores. Sí, Giovanna Larco, quien es presidenta del Programa Laboral de Desarrollo, o PLADES, en Perú, dice que la desigualdad crece, los salarios se estancan y los jóvenes son los más perjudicados. Trabajan en empleos inestables, con poca protección y sin posibilidad de crecer. Esto es lo que me dijo en el contexto peruano. Tenemos leyes laborales insuficientes y con un escaso nivel de cumplimiento. Y entonces el mercado laboral no absorbe a la población joven, ¿no? En general, millones de trabajadores que no son absorbidos por el mercado laboral. Entonces, un 36% siempre está en el autoempleo. La mayoría de ese autoempleo es de muy escasa calificación. Y no existen leyes laborales para ellos, o sea, no es que incumplan algo, pero igual están fuera de protección. Y no hay que olvidar que las mujeres tienen una carga doble, porque les toca combinar el trabajo remunerado con el de la casa, lo que llaman cuidados. Eso las empuja a buscar empleos de menor calidad, lo que conlleva a tener una menor cobertura social. Pero en general, Carlos, ¿qué dicen los expertos que son los grandes desafíos en América Latina? ¿Cuáles serían los más relevantes? Pues que es necesario recuperar el crecimiento económico, pero de forma inclusiva, no como en los años 90 que generaba más desigualdad. También invertir en educación técnica y profesional para formar al talento que el nuevo mercado laboral va a exigir. Y claro, garantizar que los salarios crezcan junto con las ganancias de las empresas. Y no olvidar lo más importante, que es mejorar la calidad de vida de las personas en todas las capas de la sociedad, porque al final se trata de eso. Sí, totalmente. Las reformas laborales no pueden pensarse solo desde el escritorio. Tienen que entender las realidades sociales, culturales y económicas de cada país y sobre todo nacer del diálogo entre gobiernos, empresas, sindicatos y trabajadores. Carlos, muchísimas gracias por esta conversación tan clara y sobre todo tan necesaria. No, pues gracias a ti, Mauricio, y ojalá este tipo de debates sigan creciendo. Ojalá, y a quienes no siguieron los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Bueno, agradecido a los amigos de podcast de Tenemos que hablar, de Conectas Podcast, que siempre están con nosotros. Y ahora pues quiero presentarles el saludo de Marco Rubio. Hoy un día muy importante en el quehacer de la vida de las personas que aman la libertad, que quieren la igualdad, pero a través de el voto, del disentir, del opinar, de la libertad de expresión, del derecho a aglutinarse, del derecho a tener políticas partidistas desde el credo que quieran. Y es el 11 de julio, fecha importantísima que marcaron un antes y un después en Cuba, que en el 2021, pues con las grandes protestas que hubo, exigiendo libertad y el fin de la dictadura. Hola, les saluda el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y quería tomar unos minutos para enviarle este mensaje y quiero expresarle fuertemente nuestro apoyo. Primero, quiero agradecer a nuestro jefe de misión, Mike Hammer, por haber convocado esta reunión en una fecha tan importante, el 11 de julio del 21. Es un día que para nosotros marcó un cambio, una nueva época en lo que está pasando dentro de Cuba. Y sé que esos videos del pueblo cubano en las calles de la isla exigiendo libertad y el fin de una dictadura ilegítima, una inspiración enorme para esos que están fuera de la isla y que aman la libertad y que esperan y tienen la esperanza de una libertad para Cuba en el futuro. Y ustedes que están ahí, que no se rinden, nos inspiran a cada día. Y es un riesgo enorme, lo sabemos. Sé que no es difícil dentro de esa isla esclava, dentro de esa isla oprimida, enfrentarse
a este régimen que hace todo lo posible para castigarlos a ustedes, a sus familias y hacer su vida imposible. Sé que para muchos es más fácil abandonar el país que quedarse ahí y enfrentarse y pelear por el futuro de una Cuba libre y soberana. Pero quiero que sepan que desde acá tienen nuestro apoyo. El apoyo de nuestra embajada, el apoyo de una comunidad en los Estados Unidos que los miran a cada día y que saben que ustedes están sufriendo de la escasez de todo, medicina, electricidad, lo demás, y que saben que todo eso es el producto de un régimen que simplemente no sabe gobernar un país, no sabe administrar un país y que simplemente lo que le interesa es mantenerse en el poder. Así que quiero que sepan que los apoyamos, que siempre tenemos su causa a frente de todo lo que hacemos, que hablamos de ustedes en todos los lugares donde nos dan la oportunidad de hablar y que rezamos todos los días que Dios los bendiga a todos ustedes y que Cuba pronto sea libre, soberana y independiente y que pueda, que su pueblo, que el destino de Cuba esté en manos de su pueblo. Así que muchísimas gracias, que Dios los bendiga a ustedes. Bueno, ese fue don Marcos Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Su familia, sus padres cubanos, él nació en Miami y de origen cubano, pues también se solidariza con su gente que la está pasando las de Caín de verdad. Y para que ustedes vean estos estados totalitarios, estos líderes mesiánicos, cómo dejan los países que todavía, después de muchos años de la muerte de Gaddafi, Libia no se recupera. La Unión Europea, Grecia, Italia y Malta proponen reactivar la misión en Libia para frenar la inmigración irregular. Al margen de la conferencia para la reconstrucción de Ucrania celebrada en Roma, el primer ministro griego se reunió con la presidenta de la Comisión Europea, la primera ministra italiana y el primer ministro de Malta para discutir los últimos acontecimientos en el Mediterráneo, haciendo hincapié en la necesidad de reanudar las relaciones con Libia. Los 4 líderes coincidieron en la necesidad de activar la iniciativa Equipo Europa con el despliegue en Libia de una delegación de la Comisión Europea, así como de los ministros competentes de Grecia, Italia y Malta. El gobierno griego ha introducido medidas urgentes para hacer frente a la situación, anunciando esta semana una suspensión temporal durante un periodo inicial de 3 meses del examen de las solicitudes de asilo para quienes lleguen a Grecia desde el norte de África por vía marítima. El Ejecutivo también está creando un centro cerrado permanente en Creta para hacer frente al creciente flujo migratorio. Pero ¿qué clase, qué parte de Libia? Libia está dividida en grupos, en señores de la guerra, en líderes que cada quien tiene su pedacito. ¿Qué ocurrió durante el desarrollo de la reunión entre la Unión Europea y el mariscal Haftar, el paramilitar que controla el este de Libia y que no está reconocido frente a sus homólogos de Trípoli? El comisario de Migración y 3 ministros europeos fueron expulsados el pasado martes de Libia Oriental por un problema de protocolo, según Bruselas. Tras una reunión con el gobierno libio en Trípoli, que sí está reconocido por la Unión, la delegación europea debía reunirse con Haftar en Bengasi, la capital oriental, pero Haftar trató de imponer la presencia de sus ministros, lo que derivó en consecuencias diplomáticas. It was simply a ruse by Haftar to try to legitimize this government in the civilian phase of his military dictatorship. And so when the ruse didn't work, and when the EU ambassador and other diplomats said that they are unable to meet with the government, well, Haftar, as the English say, he threw his toys out of the pram. He PNG'd the European diplomats and essentially sent them back to Europe because he was not able to use them for this political charade that he was trying to pull off. Libia está dividida en 2 partes desde su guerra civil. En el oeste, el gobierno de unidad nacional reconocido por la ONU o la Unión está dirigido por el primer ministro Abdelhamid Dbeibah. El este, sin embargo, está controlado por su rival, el mariscal Haftar, jefe del autoproclamado Ejército Nacional Libio. La Unión Europea trata de cooperar con ambas administraciones para frenar la inmigración ilegal y las redes de contrabando. Bueno, para que ustedes vean que tienen el problema y pues tienen que ponerse en posiciones, no pueden estar en las 2 aguas, pero quieren quedar bien en los 2 y lo que tienen es migración ilegal. Mis amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su amable sintonía. Si el Señor así nos lo permite, regresamos el lunes. José Miguel comenta.
con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.